Este es un iceberg de misterios sin resolver, un recorrido por historias que, a primera vista, pueden parecer simples anécdotas, pero que en realidad esconden secretos inquietantes, capas ocultas y verdades que desafían toda explicación. Imagina un océano de enigmas, lo que se ve en la superficie apenas roza lo más ligero, mientras que en las profundidades aguardan los relatos más perturbadores, aquellos que muchos prefieren no mencionar. Desde desapariciones que jamás encontraron respuesta hasta fenómenos que rompen con toda lógica conocida, hoy nos sumergiremos en lo desconocido. Y cuidado, porque lo que descubrirás en este viaje podría cambiar la forma en que percibes la realidad para siempre. Imagina una playa tranquila al amanecer, en Australia. Es 1948. La brisa del mar se mezcla con el sonido de las olas, y con el cuerpo sin vida de un hombre elegantemente vestido, apoyado contra un muro de piedra. Nadie sabe quién es, y lo más inquietante, nadie jamás lo reclamó. El hombre llevaba puesto un traje perfectamente planchado, zapatos brillantes, pero ningún documento de identidad. Ni etiquetas en su ropa, todas habían sido cuidadosamente arrancadas. La policía se encontró con un misterio desde el primer minuto: ¿quién era este hombre, y por qué parecía haber borrado todo rastro de sí mismo? Entre sus pertenencias solo había objetos comunes: cigarrillos, boletos de tren, un peine. Pero dentro de un pequeño bolsillo oculto de su pantalón encontraron algo perturbador: un papel diminuto con dos palabras en persa, Tamam Sud, que significa terminado o acabado, un mensaje final, un suicidio, o la firma de un asesinato planeado. La investigación se tornó aún más extraña cuando un ciudadano entregó un libro de poesía persa, el Rubaiyat de Omar Khayyam. Alguien lo había dejado olvidado en su coche, y en la última página faltaba justo ese mismo fragmento arrancado, Tamam Sud. Dentro del libro había un número de teléfono y un código escrito con letras mayúsculas aparentemente al azar. Hasta hoy, nadie ha podido descifrarlo por completo. ¿Quién era este hombre? Algunos creen que era un espía en plena Guerra Fría, eliminado tras una misión secreta. Otros piensan que fue un amante rechazado, ya que el número telefónico encontrado pertenecía a una mujer que vivía cerca, la cual nunca explicó claramente su relación con él. También hay quienes aseguran que fue envenenado, pues su autopsia reveló un posible rastro de toxinas que jamás se identificaron. El cuerpo del hombre de Somerton fue enterrado como desconocido. Décadas después, análisis de ADN intentaron revelar su identidad, y aunque hay avances, nada es concluyente. Su verdadera historia, su propósito en Australia, y el mensaje oculto del Tamam Sud siguen siendo uno de los enigmas más oscuros del siglo XX, un misterio que, hasta hoy, continúa sin resolverse. En un rincón remoto de Nuevo México, un fenómeno invisible atormenta a cientos de personas. No se trata de un fantasma ni de una aparición, sino de algo más extraño, un zumbido constante que nadie logra explicar. A comienzos de los años 90, habitantes del pequeño pueblo de Taos comenzaron a denunciar lo mismo: un ruido grave, parecido al motor de un camión, que parecía no apagarse nunca. Lo curioso era que solo algunas personas podían escucharlo, mientras sus vecinos aseguraban que el aire estaba en completo silencio. Pronto llegaron científicos y autoridades para estudiar el caso. Colocaron micrófonos, sensores y aparatos especializados, pero ninguno captó señal alguna. Para la ciencia, el sonido no existía. Sin embargo, para quienes lo sufrían, era tan real como el viento que rozaba las montañas. Los afectados describían noches sin dormir, mareos, dolores de cabeza y una ansiedad insoportable. Algunos incluso decidieron abandonar el pueblo, convencidos de que algo en aquel lugar estaba envenenando sus sentidos. Pero lo más desconcertante es que, en ocasiones, el zumbido lo seguía incluso después de mudarse. ¿Qué podía ser? Se habló de ondas electromagnéticas secretas, experimentos militares, vibraciones de la Tierra, e incluso de un efecto auditivo que solo algunos cerebros son capaces de percibir. Otros fueron más allá, asegurando que se trataba de un mecanismo de control mental, o un fenómeno de origen desconocido.
El de Taos no desapareció con el paso de los años. Sigue ahí, inaudible para la mayoría, pero insoportable para los pocos que lo perciben. Un sonido fantasma que no puede grabarse, que no puede apagarse y que aún espera ser explicado. El invierno de 1900 golpeaba con fuerza las costas de Escocia. En medio del mar, un faro solitario resistía el azote de las olas. Pero cuando un barco se acercó para entregar suministros, descubrieron algo aterrador: los 3 fareros que debían cuidarlo, habían desaparecido sin dejar rastro. Las puertas estaban cerradas por dentro, la mesa puesta como si alguien fuera a cenar en cualquier momento. Los relojes se habían detenido, y en los registros del diario se describía una tormenta violenta que jamás fue reportada por nadie más en la zona. Era como si los hombres hubieran estado describiendo algo que solo ellos podían ver. Los rescatistas revisaron cada rincón del faro y de las rocas que lo rodeaban. Encontraron señales de que una ola gigante pudo haber arrastrado a uno de los fareros, pero, ¿y los otros 2? Ningún cuerpo apareció jamás, ni se hallaron restos de ropa o pertenencias en el mar. Las explicaciones han sido muchas: una tormenta inesperada, un accidente en la costa, un conflicto entre los propios fareros que acabó mal. Otros, en cambio, sostienen que se trató de algo mucho más extraño: luces en el cielo, abducciones, o incluso un pacto de silencio que los llevó a marcharse juntos hacia lo desconocido. El faro volvió a encenderse con nuevos guardianes, pero la desaparición de los 3 hombres nunca fue resuelta. Más de un siglo después, el misterio de las Islas Flannan sigue siendo uno de los enigmas más perturbadores del mar: 3 hombres que se desvanecieron entre las olas, y un faro que aún guarda su secreto. Noruega, noviembre de 1970. En un valle solitario cercano a Bergen, un excursionista hace un descubrimiento que marcaría para siempre la historia criminal del país: el cuerpo de una mujer, tendido en medio de las rocas, parcialmente carbonizado. Y junto a ella, un escenario que parecía sacado de una novela de espionaje. Alrededor del cadáver había frascos vacíos de pastillas para dormir, restos de gasolina y 2 botellas derretidas. No había identificación, y lo más extraño, todas las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente arrancadas, igual que en el misterioso caso de Somerton años antes, al otro lado del mundo. La policía descubrió que la mujer había usado múltiples identidades falsas. Poseía pasaportes distintos, cambiaba de hoteles constantemente, y siempre pedía habitaciones que ofrecieran buena vista hacia las salidas. En los registros aparecía con diferentes nombres, hablaba varios idiomas y parecía estar involucrada en algo mucho más grande que una simple vida común. En su equipaje se encontraron pelucas, maquillaje y un cuaderno lleno de códigos con extrañas combinaciones de números. Algunos investigadores creyeron que eran rutas y fechas relacionadas con misiones secretas. La Guerra Fría estaba en su apogeo, y no tardaron en aparecer rumores de espionaje. Un asesinato encubierto. Una agente doble eliminada. O tal vez una mujer que llevaba una vida paralela y fue víctima de su propio juego. La autopsia mostró rastros de somníferos, pero nunca se pudo determinar si murió envenenada, quemada, o si alguien intentó borrar su identidad para siempre. La mujer de Isdal fue enterrada como desconocida. Medio siglo después, análisis de ADN han intentado revelar su procedencia, apuntando a que podría haber sido de Europa del Este. Pero lo esencial sigue siendo un misterio: ¿quién era, qué hacía en Noruega, y quién se aseguró de que sus secretos murieran con ella? Hemos dejado atrás la superficie, y ahora entramos en el nivel 2 del iceberg de misterios sin resolver. Aquí, los enigmas comienzan a tornarse más inquietantes, historias menos conocidas, sucesos que han sido silenciados y teorías que rozan lo perturbador. Ya no hablamos de simples curiosidades, sino de relatos que se hunden en lo extraño, lo inexplicable y lo oculto. En estas aguas más profundas, cada misterio parece tener un eco inquietante, y cuanto más descendemos, más difícil resulta distinguir entre la realidad y lo imposible. Brasil, agosto de 1966.
En una colina de Río de Janeiro, conocida como Morro do Vintém, dos técnicos de televisión realizan una caminata rutinaria. Lo que encuentran allí marcaría uno de los misterios más extraños en la historia criminal del país, los cuerpos de dos hombres tendidos sobre el suelo, vestidos con impermeables y extrañas máscaras de plomo que cubrían sus rostros. A su lado había una botella vacía de agua, dos toallas y un cuaderno con una nota escrita a mano: 16:30 estar en el lugar determinado. 18:30 ingerir cápsulas, después proteger metales, esperar señal, máscara. Ninguna señal de violencia, ni heridas, ni signos de lucha. Solo los cadáveres reposando bajo la lluvia, como si esperaran algo que nunca llegó. La policía identificó a los hombres como Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana, dos técnicos electrónicos de la ciudad de Campos. Ambos habían viajado hasta Río de Janeiro días antes, supuestamente para comprar equipo. En lugar de eso, terminaron muertos en la colina, con una escena que parecía más ritual que crimen común. Los impermeables y las máscaras de plomo intrigan hasta hoy. Eran similares a las usadas en trabajos con radiación, pero no había fuentes radiactivas cerca. Algunos sugieren que las cápsulas mencionadas en la nota pudieron contener drogas alucinógenas, utilizadas en prácticas espiritistas que los dos hombres frecuentaban. Otros creen que estaban experimentando con energía o contactos extraterrestres, pues en su ciudad natal eran conocidos por su fascinación con fenómenos paranormales. Algunos investigadores concluyeron que se trató de un accidente ritual. Los hombres habrían ingerido sustancias esperando tener visiones o recibir un mensaje cósmico, y murieron en el proceso. Otros sostienen que pudieron haber sido víctimas de un fraude dentro de círculos espiritistas, engañados para ingerir veneno. Las teorías más extremas incluso hablan de experimentos secretos, ovnis o armas de energía. Casi 60 años después, el enigma sigue intacto. ¿Qué cápsulas tomaron? ¿Por qué las máscaras de plomo? ¿Qué señal esperaban en la cima del Morro do Vintém? Lo único cierto es que los cuerpos de Manuel y Miguel descansan como prueba muda de un misterio que desafía toda explicación lógica. Octubre de 1943. En los astilleros navales de Filadelfia, Estados Unidos, la Marina probaba un nuevo proyecto militar en plena Segunda Guerra Mundial. El destructor USS Eldridge estaba a punto de participar en un experimento secreto que, según los rumores, cambiaría las leyes de la física y dejaría tras de sí uno de los misterios más perturbadores del siglo XX. Testigos afirmaron que aquel día el buque de guerra se envolvió en un campo electromagnético verdoso, desapareciendo por completo de la vista. Minutos después, el Eldridge habría reaparecido en Norfolk, a más de 300 kilómetros de distancia, antes de regresar a Filadelfia como si nada hubiera pasado. Un supuesto acto de teletransportación naval en plena era bélica. El relato surgió años después a través de cartas y declaraciones de un hombre llamado Carl Allen, quien aseguró haber presenciado la desaparición del barco. Según él, los militares buscaban volver invisible al Eldridge mediante campos electromagnéticos, un proyecto de camuflaje absoluto, conocido como Project Rainbow. Sin embargo, lo que ocurrió fue mucho más siniestro. Los rumores decían que algunos marineros quedaron gravemente afectados, cuerpos fusionados con el casco del barco, soldados que enloquecieron y otros que habrían desaparecido para siempre. Incluso hubo quienes aseguraron que la Marina borró los registros oficiales para encubrir el desastre. La ciencia convencional no podía explicar cómo un buque de acero podía desmaterializarse y reaparecer kilómetros más allá. Para unos, todo fue un mito alimentado por la paranoia de la Guerra Fría. Para otros, un experimento real con tecnologías de invisibilidad y campos unificados inspirados en las teorías de Einstein. Algunos ufólogos incluso sostienen que el proyecto derivó en tecnologías usadas más tarde en programas secretos de control del espacio-tiempo. El USS Eldridge existe y aún puede visitarse en Grecia, donde fue vendido años después. La Marina de Estados Unidos niega que tal experimento haya ocurrido. Sin embargo, las historias de teletransportación, invisibilidad y marineros malditos persisten. El misterio queda abierto, ¿fue todo un engaño, o en 1943 la humanidad jugó brevemente con fuerzas que aún no comprende?
13 de octubre de 1972. Un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, que transportaba a un equipo de rugby y a sus familiares, se estrella en plena cordillera de los Andes. La historia es ampliamente conocida por la lucha de los sobrevivientes contra el hambre y el frío extremo, llegando a recurrir al canibalismo. Pero hay un costado mucho menos contado, una serie de testimonios extraños que parecían ir más allá de la tragedia misma. En las primeras noches tras el accidente, algunos sobrevivientes aseguraron haber visto luces en el cielo, desplazándose de manera errática, como si los observaran desde lo alto de la cordillera. Otros narraron experiencias que ellos mismos describieron como visiones, destellos, figuras luminosas e incluso la sensación de estar acompañados por presencias invisibles que les daban fuerzas para resistir. Los rescatistas que finalmente encontraron a los 16 sobrevivientes también reportaron algo inusual durante los últimos días de la operación. Varias expediciones en la zona aseguraron haber visto resplandores lejanos en la montaña, como si hubiera hogueras o señales luminosas. Sin embargo, no había manera de que los jóvenes improvisiones pudieran haber encendido tales luces. Con el paso de los años, algunos sobrevivientes han hablado de sueños colectivos, coincidencias inexplicables y hasta sensaciones de guía, como si alguien los hubiera estado orientando en medio del caos. En particular, durante la expedición final de Fernando Parrado y Roberto Canessa, ambos dijeron sentir una fuerza que los impulsaba a seguir, como si caminaran acompañados por más de 2 personas. Los más escépticos creen que estas visiones fueron producto del hambre, la deshidratación y el trauma extremo. Otros sugieren que hubo fenómenos naturales, como reflejos de hielo o satélites, confundidos con luces misteriosas. Pero en círculos más esotéricos se ha hablado de ángeles, guías espirituales, e incluso de la hipótesis de que los sobrevivientes estuvieron bajo la influencia de un fenómeno sobrenatural. El vuelo 571 quedó grabado en la historia como una historia de resistencia y voluntad humana. Sin embargo, los testimonios sobre luces extrañas, presencias invisibles y sensaciones inexplicables continúan flotando en el aire, fueron simples ilusiones bajo presión. ¿O algo más acompañó a los sobrevivientes en medio de la montaña? El misterio permanece oculto entre la nieve eterna de los Andes. Massachusetts, Estados Unidos. Una zona boscosa de más de 200 millas cuadradas es conocida como el Bridgewater Triangle, un lugar donde desde hace décadas se reportan luces extrañas, criaturas imposibles y sucesos inexplicables. Pero entre todos esos relatos destaca una historia más oscura, la de soldados que, tras regresar de la guerra, encontraron en este triángulo maldito el escenario de su último acto, el suicidio. Durante los años 70 y 80, varios veteranos fueron hallados sin vida en áreas boscosas de Bridgewater, en circunstancias poco claras. En algunos casos, las armas no aparecían cerca, en otros, las posiciones de los cuerpos no coincidían con un suicidio convencional. Lo inquietante era el patrón, todos eran exmilitares, todos acudieron solos al lugar y todos murieron en condiciones extrañas. La policía local registró estos hechos como suicidios, pero las familias de los soldados no estaban convencidas. Testimonios de lugareños aseguraban haber visto luces sobre los árboles en las noches previas, y algunos afirmaban escuchar ruidos metálicos o voces sin origen aparente. La zona ya tenía fama de maldita, desde avistamientos de ovnis hasta rituales ocultistas. Un detalle recurrente era la falta de explicación racional en varios de los casos. Las autopsias señalaban muerte por disparo o sobredosis, pero siempre quedaban cabos sueltos, armas desaparecidas, notas ambiguas o inexistentes, relojes detenidos en horas extrañas. Incluso se habló de estados alterados de conciencia en las víctimas, como si algo en la zona afectara la mente de quienes se internaban allí. Algunos investigadores sugieren que los suicidios fueron producto del trauma bélico y que los soldados eligieron Bridgewater por su aislamiento. Pero otros creen que la propia energía del lugar influyó en sus mentes, llevándolos a una especie de trance suicida. En el folclore local, el triángulo es visto como un vórtice, un punto donde se cruzan dimensiones, y donde fuerzas invisibles podrían manipular la voluntad humana. Hasta hoy, el Bridgewater Triangle sigue siendo escenario de desapariciones, luces y fenómenos inexplicables.
Pero la historia de los soldados que encontraron allí su final añade una capa más perturbadora, fueron víctimas de su propio trauma, o de algo que habita en ese bosque, esperando para atraer nuevas víctimas hacia el mismo destino. Hemos llegado al último nivel del iceberg, el punto donde se esconden los misterios más profundos y perturbadores. Aquí no solo hablamos de enigmas sin resolver, sino de fenómenos que parecen desafiar toda lógica y comprensión humana. Son relatos envueltos en sombras, cargados de secretos que rozan lo imposible y que, incluso después de siglos o décadas, permanecen sin explicación. Este es el abismo donde lo desconocido se convierte en inquietante, donde cada historia abre más preguntas de las que responde. Prepárate, porque lo que descubrirás aquí podría dejarte con la sensación de que algunas verdades no están hechas para ser reveladas. Siglo XII, en el pequeño pueblo de Woolpit, Inglaterra. Un grupo de campesinos encuentra a dos niños en los alrededores de un campo de lobos. No eran como los demás, hablaban un idioma incomprensible, vestían ropas extrañas y lo más perturbador, su piel tenía un tono verdoso que parecía imposible de explicar. Los niños, un varón y una niña, parecían desorientados y hambrientos. Rechazaban toda la comida que se les ofrecía, hasta que probaron habas crudas que devoraron con ansias. El niño murió al poco tiempo, debilitado y enfermo. La niña sobrevivió, y con los años aprendió inglés, revelando poco a poco la historia de su origen. La joven afirmó que provenían de un lugar llamado, la Tierra de San Martín, un sitio subterráneo donde todo tenía un resplandor crepuscular, como si nunca amaneciera ni anocheciera. Decía que allí todos tenían la piel verde, y que un día, al seguir el sonido de unas campanas, ella y su hermano atravesaron un túnel oscuro y terminaron en Woolpit, bajo el sol que jamás habían visto. Los cronistas medievales que registraron el caso, como Ralph de Coesal y William de Newburgh, no encontraron explicación. Algunos sugirieron que los niños provenían de otro mundo, quizá paralelo, conectado a través de pasajes subterráneos. Otros pensaron en un simbolismo religioso, o incluso en una enfermedad como la clorosis, que podía teñir la piel de un tono verdoso por desnutrición. Para unos, se trata de una leyenda que refleja miedos medievales. Para otros, es evidencia de una tradición de folk sobre portales entre dimensiones. Incluso hay quienes lo relacionan con el fenómeno moderno de los niños de ojos negros, sugiriendo que la historia de Woolpit podría ser uno de los primeros registros de contacto con entidades no humanas. La joven creció, perdió el color verde de su piel y llegó a casarse en la comunidad local. Pero nunca dejó de afirmar que provenía de un mundo distinto al nuestro. Así, la historia de los niños verdes sigue viva casi 900 años después, mito medieval, metáfora, o un encuentro con otro plano de la realidad. Marzo de 1923. Una patrulla brasileña se adentra en un poblado rural llamado Joue Verde, esperando encontrar la rutina tranquila de cualquier villa agrícola. Pero lo que hallan es desolador: casas vacías, puertas abiertas, comida servida en las mesas y herramientas abandonadas a medio usar. Lo más inquietante, los casi 600 habitantes habían desaparecido sin dejar rastro. En medio del silencio absoluto, los soldados encontraron un mensaje pintado en una pizarra escolar: no hay salvación. Los animales de corral vagaban sin control, los enseres estaban intactos y no había señales de lucha, incendios o huida apresurada. Era como si todos los pobladores se hubieran desvanecido al mismo tiempo. Las autoridades brasileñas registraron el caso, pero nunca lograron explicar lo ocurrido. No había cadáveres, ni huellas de una migración organizada, ni pistas claras de a dónde pudieron ir. El abandono fue tan repentino que incluso la ropa y pertenencias personales de los habitantes quedaron en el lugar. Algunos relatos sugieren que testigos en pueblos cercanos vieron luces extrañas en el cielo la noche anterior a la desaparición. Otros creen que la villa estaba en medio de un conflicto político local, lo que pudo haber obligado a una evacuación forzada. Sin embargo, no hay documentos oficiales que respalden ninguna de estas versiones con certeza.
Entre las explicaciones más racionales, se habla de una huida colectiva por temor a bandidos o a la represión militar de la época. En el lado más misterioso, hay quienes apuntan a fenómenos sobrenaturales, abducciones masivas, portales interdimensionales o incluso un culto que desapareció en un acto ritual. El caso de Howe Verde nunca se resolvió. El pueblo quedó registrado como una comunidad fantasma que se desintegró de la noche a la mañana, dejando un eco perturbador en la historia brasileña. Y la pregunta permanece, ¿qué pudo borrar de la faz de la Tierra a 600 personas sin dejar una sola pista? Imagina vivir en una ciudad tranquila y, de repente, comenzar a escuchar un zumbido constante, profundo, parecido al de un motor lejano, pero que nadie más parece oír. Ese es el fenómeno conocido como un sonido reportado por miles de personas en diferentes países, desde Inglaterra hasta Estados Unidos, Canadá, México e incluso Nueva Zelanda. Los primeros reportes documentados surgieron en los años 70, en Bristol, Inglaterra, donde habitantes aseguraban no poder dormir debido al ruido. Años más tarde, el fenómeno se repitió en Taos, Nuevo México, donde aproximadamente un 2% de la población decía escucharlo de manera casi permanente. En todos los casos, el patrón era el mismo, un zumbido grave, incesante y difícil de localizar. Científicos han desplegado micrófonos y equipos de alta sensibilidad en varias zonas afectadas, pero lo desconcertante es que, la mayoría de las veces, no logran registrar nada inusual. El parece existir únicamente en la percepción de quienes lo escuchan, como si se tratara de un fenómeno entre lo físico y lo psicológico. En algunos lugares se detectaron bajas frecuencias asociadas a maquinaria industrial, antenas de comunicación o incluso vibraciones subterráneas. Pero estas explicaciones no convencen del todo, porque en varias regiones sin fábricas ni tráfico pesado el también se escucha. Además, muchos afectados describen síntomas acompañantes, mareos, dolor de cabeza y ansiedad. Entre las hipótesis más racionales se habla de emisiones de baja frecuencia, tinnitus colectivo o incluso la sensibilidad de ciertas personas a ondas electromagnéticas. Pero las teorías más inquietantes apuntan a experimentos secretos de control acústico, pruebas militares o, en el terreno más especulativo, un fenómeno global de origen desconocido que solo algunos seres humanos pueden percibir. El mundial sigue sin explicación definitiva. Para unos, es simplemente un problema de percepción. Para otros, es la prueba de que hay vibraciones ocultas recorriendo la Tierra, sonidos que la mayoría no puede escuchar, pero que atormentan a quienes son capaces de detectarlos, ruido ambiental, efecto psicológico o una señal que aún no sabemos interpretar. El último misterio nos lleva a enero de 2012. Un mensaje aparece en un foro de Internet, firmado por un grupo desconocido llamado Cicada 3301. Contiene un desafío, descifrar un acertijo complejo, que combina criptografía, literatura, historia y teoría musical. Lo que parecía un simple juego pronto se convirtió en uno de los enigmas digitales más sofisticados de la era moderna. Los primeros participantes que intentaron resolverlo se sorprendieron. Las pistas conducían a coordenadas físicas en distintas ciudades del mundo, códigos QR escondidos y referencias a libros raros y música enigmática. Cada acertijo estaba cuidadosamente diseñado para poner a prueba la inteligencia, la creatividad y la paciencia de quienes lo seguían. Ciberexpertos, hackers, matemáticos y criptoanalistas se volcaron a estudiar el fenómeno. Nadie sabe quién está detrás de Cicada 3301, aunque algunas teorías apuntan a organizaciones secretas, agencias de inteligencia o simplemente un colectivo de genios con un propósito desconocido. Cada desafío desaparece tras ser resuelto parcialmente, dejando un rastro que alimenta aún más el misterio. Entre los elementos más desconcertantes se encuentran mensajes ocultos en imágenes, referencias a poetas del siglo XIX, cifrados de libros de la biblioteca pública, e incluso mapas estelares. La complejidad del reto hace que solo unos pocos hayan avanzado, y que la mayoría quede atrapada en un laberinto digital que parece no tener fin.
Algunos sostienen que Cicada 3301 es un grupo de reclutamiento secreto de élite, seleccionando personas con habilidades especiales para misiones desconocidas. Otros creen que es un experimento social o un juego intelectual extremo. Y no faltan quienes sugieren que detrás de todo hay intenciones más oscuras, relacionadas con control de información o mensajes cifrados de importancia global. Aunque han pasado años desde su aparición, el Cicada 3301 sigue siendo un enigma. Sus acertijos se consideran entre los más sofisticados de la historia de Internet, y la identidad de sus creadores sigue siendo un secreto. Para quienes se atreven a participar, queda la certeza de que cada pista resuelta abre la puerta a preguntas aún más complejas: ¿quién controla este juego y con qué propósito final?